Bueno, este es un ejemplo de una primera entrevista clínica en un paciente que acude a la consulta de deterioro cognitivo. Hemos recibido un volante de su médico de atención primaria que le ha pedido una consulta con nosotros. Yo me llamo Andrea González, soy neuróloga de la unidad de deterioro cognitivo y nos han comentado pues que había algún fallo de memoria. ¿Quién la acompaña? Mi hermana. Bueno, ¿me pueden contar un poquito entre las dos en qué consisten estos fallos de memoria, desde cuándo los han notado? Yo vengo porque ha insistido ella, porque dicen que estoy mucho más despistada, que se me olvidan las cosas, que yo creo que es algo normal, porque siempre he sido despistada, y un poco para que se callen, porque han estado insistiendo y insistiendo, pero yo realmente no tengo nada. O sea que, Carmen, ¿usted no ha notado nada? ¿Yo? No. Pues cosas que se te puedan olvidar, pero dentro de lo habitual, nada que a mí me llame la atención. Lo que pasa es que el médico de familia sí que me hizo un test y dice que detectó pues alguna fallita de memoria y que por si acaso me mandaban. ¿Y la familia qué ha notado? Pues eso, que está, como dice, pues un poco más despistada, pues se le olvidan las cosas, por ejemplo, donde ha puesto las llaves y pues alguna cita que he tenido con una amiga, pues eso, de un día a otro, pues se puede olvidar también. ¿Y eso cuánto tiempo hace que se lo han notado? Igual empezó como hace 3 meses o así. ¿Y en estos 3 meses les parece que ha ido a más o se mantiene estable? Bueno, más o menos estable. Más o menos estable. Sí. ¿Está teniendo alguna repercusión en su día a día o usted sigue haciendo una vida normal? Yo sigo haciendo una vida normal, lo que pasa sí que es cierto que como se me han olvidado algunas citas y en el trabajo he tenido algún roce con el jefe, pues parece que está todo el mundo ahí encima mío, pero yo creo que cuanto más me lo dicen, más nerviosa me pongo y peor lo hago. Y estos despistes que puede tener, estos olvidos, si después se concentra, pasa un ratito, ¿lo vuelve a recordar o es como si nunca hubiese existido? No siempre, porque hay cosas que me dicen que no han pasado. O sea, yo creo que es que tienen ellos una paranoia y que no, o sea, yo hay cosas que me dicen que es que yo no me acuerdo, o sea, que no pueden haber pasado. En otros aspectos, por ejemplo, para pues, manejarse en su día a día, para hablar, para orientarse, otras situaciones, ¿ha notado la familia o usted algún tipo de problema o todo dentro de la normalidad? No sé, igual también algún vecino que sí que antes sabía el nombre, pues ahora no le sale el nombre, pero igual es más gente así lejana. Que no ve frecuentemente. ¿La cara de la gente la reconoce bien? Yo creo que sí. Sí, hombre, a veces te encuentras con alguien y se te olvida el nombre y se te cae en la punta de la lengua. Su dificultad para expresarse, que le parezca que haya perdido vocabulario, que utilice más palabras como chisme, cosa... No especialmente. Para manejarse con aparatos, con los electrodomésticos, sin dificultad. ¿Conduce? Sí, lo único que a veces sí que es verdad que alguna vez me he confundido en alguna salida de la rotonda. Pero yo creo que como estoy muy estresada en el trabajo, igual es por eso. Sí que me ha llamado la atención, a veces me pita porque estoy a otras cosas, pero no creo que tenga relación. Para dormir, ¿qué tal se encuentra? ¿Duerme, descansa bien? Bien, sin problema, siempre he dormido bien. ¿Y los ánimos qué tal? Pues ahora igual, como estoy muy estresada en el trabajo y todo el mundo me dice que se me olvidan las cosas y demás, pues es que, a ver, estoy preocupada. Por este motivo. Por este motivo, sí. Previamente no le parece que estuviese con los ánimos bajos, ni que estuviese pasando una mala racha en ningún aspecto. No, una persona normal. Vale, ¿y la familia también les parece así? Sí. Vale. ¿Ideas alguna vez raras, historias que se le metan en la cabeza y que diga, pues es que no encuentro esto pero me quieren fastidiar, esto es que me lo quitan, que me lo... No, eso no. Cambio de carácter, que no sea su forma de ser, su personalidad. No, igual un poquitín más nerviosa, pero... Vale, ¿y alguna otra cosa más que no hayamos comentado y que nos quieran decir? Pues no. Bueno, pues entonces ahora pasaríamos a pues una exploración cognitiva.